Welcome everyone to this follow-up to the Bienvenidos todos al seguimiento del webinario Cultivando relaciones de mentoría entre estudiantes y proveedores hispanos y latine en salud conductual. Soy Eric Senior Rogés, gerente de asistencia técnica y capacitación para el Centro de Excelencia de Salud Conductual Hispano-Latine. Hoy estamos muy emocionados de tener presentes a los estimados miembros de nuestro panel nuevamente y poder responder a las preguntas de nuestro público que no pudimos contestar en vivo la última vez en el panel. Agradezco a los panelistas Melanie Domenech Rodríguez, Germán A. Cadenas, Mirla López Saldierna, Manuel París y Oscar Rojas Pérez por unirse a nosotros nuevamente para esta sesión de preguntas y respuestas. Y sobre todo, agradezco a nuestro público. Valoramos su compromiso, curiosidad, comentarios e insumo durante todas nuestras actividades y eventos. Hoy queremos escuchar cómo sus preguntas moldean la conversación de hoy y cómo contribuyen al entendimiento colectivo de cómo la mentoría puede enriquecer y transformar nuestras experiencias. Espero que esto nos permita intercambiar ideas, conocimientos y ofrecernos guías sobre el entorno de mentoría que pueda elevar y empoderar a los individuos de la comunidad hispana y latine de salud conductual. De este último webinario tomamos unas preguntas que son buenísimas y queremos darles seguimiento. Así que voy a comenzar la conversación con la primera pregunta. ¿Podría hablarnos sobre cómo aprovechar mejor la cultura para adaptar las técnicas de mentoría y enseñanzas de modo que reflejen los métodos ancestrales para enseñar y compartir la sabiduría y el conocimiento de las culturas latinas? Oscar, ¿quiere contestar? Claro, siempre dejo que otros más sabios hablen primero que yo, pero nada, con mucho gusto. Creo que yo como persona que ha recibido mentoría, es decir, como aprendiz en mi camino, lo más que me ha ayudado son los cuentos, las historias. Los mentores tienen sus propios procesos en la academia y yo en la escuela posgraduada pude cumplir con todas estas exigencias. Toda la sabiduría que me pasaron mediante el proceso de contar cuentos me ayudó con las experiencias, y navegar ambos mundos no solo ha validado mis propias experiencias, sino que me ha servido como modelo. Así que para mí, el contar cuentos ha sido parte del desarrollo y de las experiencias. Y además del aspecto de contar cuentos, la mentoría va más allá del tiempo contractual. Entre comillas, digo contractual, porque yo en mi experiencia de posgrado y cuando estudiaba mi licenciatura en estos 5 años, teníamos un contrato, y la mentoría continúa siendo parte de quien soy hoy día. Y obviamente la mentoría ha evolucionado. Primero, cuando estaba estudiando en la universidad, tenía estas experiencias, pero ello ha evolucionado de lo que es trabajar en salud mental en Estados Unidos. ¿Qué es ser un hombre? ¿Qué significa ser un padre, ser pareja? Y la mentoría ha evolucionado. Así que yo tuve esta experiencia subgraduada que ha seguido adelante y ha sido una experiencia holística para mí. Así que, como les decía, la parte de contar cuentos ha sido muy importante para mí. ¿Puedo añadir algo, Eric? Tú eres el líder. Sí, sí, por favor, adelante. Pues me parece que Oscar nos ha dado unos muy buenos ejemplos de recursos culturales y los podemos apalancar en términos generales, como personalismo, simpatía, enfocar en la persona como un todo, y el idioma. Obviamente son recursos invaluables.
Yo quisiera señalar que algunos mentores los han avergonzado por sus capacidades de hablar o no inglés o español. Y quiero que sepan que el bilingüismo es una fortaleza, no importa dónde se encuentren. Y creo que la persona total, esto se conecta con personalismo y simpatía. Yo tengo muchas actividades en casa. Creo que el mentor tiene que desarrollar esta relación con su aprendiz y tener una relación personal. A veces veo que las relaciones son solo profesionales. Me parece que debemos reconceptualizar lo que significa ser un profesional y tener una base de conocimiento y compartir cultura y tener esta conexión cultural. Mani, adelante. Me encanta cuando se están peleando por la palabra. Bueno, quisiera añadir algo que se me ocurrió cuando estaba hablando Melanie, y es que el aspecto cultural, para mí por lo menos, tiene que ver con la relación entre mentor y aprendiz, y mentor y familia. La mayoría de mis mentores también han cenado con mi mamá, conocen a mi familia, a mi abuela, a mi mamá, conocen mi experiencia y hemos pasado tiempo juntos, o sea que esta relación con mis mentores va más allá. Ellos también han conocido a mi familia, hemos comido juntos y hemos hablado de planes a plazo de 5 años, etcétera. Y esto es importante para mí. Oscar, tú y yo estamos conectados telepáticamente. Sí, siempre estamos juntos. Y por esa misma línea y añadiendo a lo que dijo Melanie de los valores culturales, que es tan importante, creo que los mentores que he tenido en los años, y he tenido diferentes mentores por distintas razones, pero me parece que los mentores que han tenido mayor impacto en mi vida y que me atraen más y con los cuales aún tengo un contacto regular son aquellos que me ven como un todo, como una persona completa y no solo como profesional. Yo he tenido mentores que cuando pasa algo feliz en mi vida, yo les contacto, algo personal. Y cuando sucede algo difícil en mi vida o un fallecimiento de algún pariente o algo trágico, yo también les contacto. Así que para mí de esto se trata la mentoría, que sí, ellos me brindan apoyo y me ayudan a nivel profesional, pero personalmente como individuo sé que ellos se preocupan genuinamente por mí, por mi familia, mi bienestar, más allá de mi bienestar como profesional, que claro que es importante, pero para mí es más importante que se preocupen por mí a nivel personal. Gracias. Me encanta esto que hayan traído sus experiencias y esto también me hace pensar a mí en mi experiencia personal con mis mentores. Y esto de que te pregunten por tu familia y conozcan a la familia es fantástico. Muy bien. Perdón, Germán, adelante. Sí, me gustaría añadir algo a esta pregunta y agradezco sinceramente el tema y esto de aceptar y ver a la persona como un todo y preocuparse por el aspecto familiar y en lugar de solo el bienestar profesional. Y en la mentoría esto es muy importante para mí y puedo comentarles que yo en mi rol como profesor también ofrezco mentoría en el salón de clase y esto es muy importante. Y quería compartirles algo que sucedió en el salón de clase la semana pasada. Hace varias semanas estábamos hablando sobre el concepto de el imperialismo de la lengua y los estudiantes estaban tratando de comprender el concepto
la psicología, la terapia, todo lo relacionado. Y a la siguiente clase hicimos una actividad y comenzamos diciendo hola y bienvenidos en un idioma que no fuera inglés. Así que todos tenían que dar la bienvenida y saludar en otro idioma. Y esto de manera orgánica evolucionó al que los estudiantes hablaran mucho sobre cómo habían suprimido esa parte del idioma y en distintos ámbitos, por ejemplo, en la escuela superior, etcétera, y cuán restaurador es para ellos hablar otro idioma en el salón de clases. Y esta parte de sus identidades muchas veces no son bienvenidas. Así que esto es un pequeño ejemplo de cómo crear momentos didácticos para poder conectar con la identidad y la lengua y que esté centrado en el idioma. Eso es hermoso, Germán. Muchísimas gracias. Tomar esa idea, porque creo que está muy abierto a las oportunidades culturales y oportunidades también donde está, ¿verdad?, interpersonalmente abierto a ver cómo las personas pueden honrar su propia cultura, su propio idioma. Así que muchas gracias por traer esa experiencia a colación sobre y cómo tú lo adaptas dentro del salón de clases o el aula. Así que pasando a nuestra próxima pregunta. Voy a leerla de aquí. Tengo una pregunta sobre cómo desarrollar un sentido de comunidad en nuestro grupo. No siempre me he sentido apoyado durante mi camino, mis éxitos. ¿Han experimentado algo similar? ¿Cómo podemos sanar esas experiencias? Yo creo que muchas veces pensamos que asimilarse podría ser más beneficioso que encontrar nuestro lugar en el grupo. Yo me siento cómodo con el silencio. Yo puedo entrar y contestar, pero yo me siento como que estoy dominando un poco y no me encanta eso porque yo sé que mis colegas tienen una experiencia increíble también, así que quizás puedo compartir algo y de ser pertinente, pues ustedes pueden, ¿verdad?, cortarme en la parte de edición o lo que sea, y me corta mi intervención. Creo que cuando vi esta pregunta estaba reflexionando sobre una conversación que tuve con mis estudiantes en mi entorno académico en particular, pero cuando yo estoy en una función de mentora con mis estudiantes, yo veo, ¿verdad?, dos fundamentos en la relación que tengo. Una es la mentoría y los fundamentos son la confianza y el amor. Y si no está, podemos tener una relación y puede ser muy rica, muy complicada, compleja y todas las maneras que tiene, ¿verdad?, que necesita ser, pero no es una relación de mentoría si no tenemos esa base de cariño y confianza. Y cuando yo pienso en particular en la confianza, me parece que una de las heridas más profundas que las personas experimentan es de parte de personas a las que les han otorgado su confianza o que tenían expectativas de que esa confianza iba a estar ahí presente. Y creo que eso a veces sucede con personas que tienen algún tipo de similitudes, como que si yo soy latina, tú eres latina, yo soy boricua, tú eres boricua. Nosotros esperamos ya que va a haber una conexión en particular y entiendo que esas son heridas más dolorosas y simplemente hacer una pausa y ponerle un nombre a eso como un componente importante para ajustar nuestras expectativas y acercarnos a nuestras relaciones desde un punto de vista de desarrollar y construir, en vez de ya cosas que te han construido en el pasado, ¿no? Así que a pesar de nuestras similitudes o diferencias, creo que es importante estar en un espacio pensando de asegurarnos de que está la base ahí ya está establecida y después construir a partir de eso. No sé si las opciones simplemente son asimilarse o como una verdad rechazo o aceptación de la cultura, sino más bien una especie de conexión de que puedo ser yo de la manera que yo soy realmente en su totalidad contigo y tú puedes ser de la manera que realmente eres conmigo y si hay una confianza y un amor ahí para que podamos estar ambas personas ahí para la otra.
Y yo creo que sí que lo haríamos. Yo recomendaría que hiciéramos eso siempre, notando que hay veces que va a haber un problema, ¿no? Y va a haber hay veces que uno quiere que esa conexión sea más automática y más inmediata. Yo puedo añadir algo, si les parece. Yo creo que, Melanie, la última parte, todo lo que dijiste es hermoso y una de las cosas que yo quería mencionar es ese encaje, esa parte de similitud y de encajar bien, solamente porque yo me identifico, por ejemplo, como latine o que soy guatemalteco, mexicano, con otra persona que también sea latine. A ver, si no encajan perfectamente bien, yo creo que eso también está bien, no pasa nada. Yo lo pienso más en un punto de vista clínico, ¿no? En términos de proveedor y cliente, ¿no? Si encontramos esa manera, de ese pareo que funciona y cuando funciona o cuando no funciona, mejor dicho, es como una especie de validación, me parece. Y lo que a mí se me ocurre es importante ejercer empatía y compasión, no solamente dentro, sino también con las personas, ¿verdad? Que yo estoy tratando de aceptar y también pienso en la autovalidación. Así que esa es alguna de las cosas que a mí se me ocurren a través de este proceso de que uno a veces no se siente que lo están apoyando o que me siento como que estoy caminando solo, pero ¿a dónde estoy caminando? ¿Quién es parte de mi comunidad? ¿Quién es parte de esa comunidad de sistemas de apoyo? Yo creo que yo he tenido mucha suerte en mi carrera y a través de mi desarrollo, porque he tenido distintos mentores que me han brindado apoyo en distintas áreas y quienes no han solo trazado un camino, sino que me han ayudado a mí trazar mi propio camino a lo largo del tiempo. Así que yo creo que encontrar esos colegas o mentores que tienen esos valores compartidos es importante o que por lo menos adhieran a algunos de esos valores. Gracias, Oscar, por compartir eso, esa parte de tu experiencia. ¿Alguien más que quiera añadir algo para la segunda pregunta? Sí, yo puedo añadir algo y le agradezco muchísimo a Oscar lo que dijo de encontrar a personas que tienen valores similares, que puedan confirmar en lo que uno cree y que están alineados y se puedan relacionar con uno de las maneras que uno necesita, en la manera de cada uno de nosotros necesita y también la parte de compasión hacia nosotros mismos cuando estamos quizás en una institución o un entorno de un programa, en entornos donde quizás no estamos obteniendo lo que necesitamos. Así que tener esa compasión o esa relación con uno mismo, que sea una dulce y de afirmación. Así que le agradezco a Melanie lo que dijo sobre desarrollar eso desde un punto de confianza, que se necesita que esa sea el fundamento o la base. Así que creo que para mí encontrar una comunidad a través de un grupo de colegas que se llaman el Latinx Immigrant Health Alliance o la Alianza de Salud de Inmigrantes Latines, que yo creo que todos aquí somos parte de ese grupo. Para mí eso me cambió la vida cuando yo entré como miembro de la facultad junior, porque me permitió tener ese apoyo para poder desarrollar esa base de confianza y encontrar personas que estaban alineados en cuanto a querer ayudar a las comunidades inmigrantes. Y si eso no estuviera disponible, ¿no? En otros lugares, pues poder llevarlo allí. Así que yo creo que eso es lo que yo encontré, es cuestión de encontrar esos espacios, aunque no estén ya disponibles, para poder resistirse a la asimilación. Yo creo que hay veces que nosotros recibimos estos mensajes de los sistemas y las instituciones de que tenemos que asimilarnos a la manera en la que las cosas son, a la realidad, y hay veces que nosotros internalizamos eso. Y yo creo que puede crear mucho daño cuando nosotros hacemos eso. Así que, ¿cómo nos resistimos a eso? ¿Cómo desarrollamos estos apoyos en la comunidad y esta manera de hablarnos a nosotros mismos internamente para resistir ese tipo de marginalización a través de la asimilación y poder hacer eso de manera que sea sanadora?
una cosa muy pequeñita que quería añadir, una cosa que quería mencionar en términos de desarrollar una sensación de comunidad dentro de nuestro grupo. En esta pregunta, uno también puede lanzar una red más ancha, más amplia. El grupo no necesariamente tiene que ser un grupo latino. Yo, por ejemplo, estoy pensando en 2 mentores en particular que tengo, que probablemente sean mis mentores más cercanos y más impacto tuvieron en mí, y no son latines. Son personas que vivifican todos los valores que son importantes para mí, pero casualmente no pertenecen al mismo grupo cultural al que pertenezco yo, y yo no los cambiaría por nada del mundo. Así que si el grupo al que tú quieres pertenecer, por cualquier razón, no encaja bien contigo, como estaba diciendo Oscar, pues busca en otros lugares, busca en otros sitios, otros miembros en tu comunidad, en tu clínica, en tu organización, que quizás, con los que quizás pues encajes mejor o que te encajes mejor. Gracias. Sí, gracias a todo el mundo por contribuir entonces a esta pregunta. Es, creo que hubo muchas perspectivas excelentes en términos de cómo la comunidad y el apoyo, cómo navegamos estos asuntos. Así que muchísimas gracias. Moviéndonos entonces a la tercera pregunta. Quiero hacer un comentario antes de pasar a la otra pregunta. En mi experiencia, mis mentores, tanto académicos como personales, se han quedado conmigo y yo veo cómo mis experiencias y el conocimiento que aprendí de ellos lo traigo a la vida normal. Mis ¿Cómo han podido aplicar esos conocimientos a la práctica diaria? ¿Y qué han aprendido de ellos y qué hacen? Las cosas que ellos hacen o, digamos, una cita, la experiencia que han tenido con ellos o todo esto. Me encanta esta pregunta. Yo puedo comenzar si les parece. Y yo fui muy afortunado de tener distintos mentores en distintos niveles. Pero una característica consistente de todos ha sido que son muy dados a ayudar. Han sido personas que se han asegurado de que mis mejores intereses sea lo que ellos llevan presente. He tenido mentores que a veces yo estaba en un periodo de transición y no sabía cuáles iban a ser los próximos pasos y ellos han creado una línea de vida para yo mantenerme a flote y fuese acomodarse a mis necesidades, ajustar oportunidades de fondos o cualquier cosa que me pudiese ayudar a mí a fluir a la próxima transición. Así que esta cuestión del desinterés, su generosidad me ha ayudado a sentirme apoyado en muchas áreas diferentes y asegurarme de que estoy a flote para el próximo periodo de transición. Así que, como ya les dije, esta característica de generosidad y desinterés ha sido muy importante y es algo que utilizo hasta el día de hoy en los periodos de transición preguntándome qué viene ahora. Y a veces mi mentor tenía oportunidades de financiación, un paquete de subvenciones o algo que pudiera contribuir a ayudarme a llevarme al próximo paso. Y ellos de verdad hacen lo que dicen. Muchas gracias. Adelante, Manny. Sí, voy a seguir en las líneas de lo que acaba de mencionar Oscar. Y Oscar, lo que has dicho es muy, muy importante. Yo estaba pensando en un mentor en particular que he tenido por 20 y pico de años, como 20 años diría yo que ha sido mi mentor. Y volviendo a lo que ya les había mencionado, es una persona que se preocupa de mí tanto desde el punto de vista personal como profesional.
profesionalmente ha sido alguien que me ha abierto muchas puertas, es alguien que me ha brindado muchísimas oportunidades, sea para hacer presentaciones o para redactar documentos profesionales, investigativos u otros proyectos que han sido muy importantes en mi carrera y en mi organización. Pero todo esto se queda corto con una anécdota que les voy a hacer. Es un cuento personal. Yo llevaba trabajando con esta persona un poco menos de un año. Creo que esto fue para el 2004 o el 2005. Mi papá estaba visitando y, cuento largo corto, se enfermó y terminó hospitalizado y fue algo devastador para mí y mi familia. Y yo no le había contado a nadie en la agencia de lo que había pasado. Yo estaba allí en el cuarto de hospital con mi papá y esta persona que entra por la puerta y yo no estaba bien. Él se sentó al lado mío, me abrazó y se quedó, no sé ni cuánto tiempo se quedó allí conmigo. Y eso ocurrió hace 20 años. Me acuerdo de este incidente como si hubiera sido ayer. Para mí, eso es un mentor, alguien que actúe así. Gracias. Muchas gracias, Manny, y gracias por compartir esta anécdota con su mentor que fue tan profundo. Y pienso que para nosotros que estamos en este campo podemos reflejar este tipo de postura, de empatía, y esto es muy, muy importante para todos. Así que gracias por compartir. ¿Hay alguien más que quiera añadir algo a esta pregunta? Muy brevemente, porque preguntaron algo específico, ejemplos concretos, y creo que algo que yo he escuchado de mis mentores con los años, y si se puede, es que la mejor disertación es la que está acabada. Y otra cosa es que no dejes que el enemigo sea bueno, no te quedes en la perfección. Y algo que yo siempre recuerdo es qué te dice la fecha. O sea, chequea siempre los datos. ¿Qué te está diciendo la data? Y es algo que yo siempre mantengo presente en mi vida personal. Me encanta esa lección. Gracias. Antes de pasar a la próxima pregunta, quiero leer la contestación de Mirla López a esta pregunta. Ella fue una de las panelistas y ella nos escribió su respuesta a esta pregunta. Ella es una una funcionaria sanitaria excelente, es capacitadora de salud comunitaria, trabaja mucho con las relaciones de inmigrantes y nos habla sobre su perspectiva de la mentoría. Así que les voy a leer rapidito su respuesta a esta pregunta. Mi trasfondo es en inmigración y yo como inmigrante me fascina trabajar en mi comunidad. Mi mentor hace 10 años se dio cuenta que yo trabajaba 60 horas a la semana, trabajaba en la comunidad, horas extras y esto me estaba minando. Me dijo, hay que amar lo que uno hace, pero si no te amas a ti misma de igual manera y te cuidas, no vas a poder hacer lo que haces. Y esto me hizo darme cuenta de que sí, adoro mi trabajo de inmigración, pero lo que más adoro es las personas y que logren sus metas personales. El que vayan a las clases de aprender inglés como segunda lengua, que puedan ir a las reuniones, que aprendan a navegar los recursos, etcétera. Y esto me hizo volcarme dentro de mí misma para ver qué es lo que yo deseaba más allá de las presiones de la sociedad. Mi verdadero amor es ser pasajera en el vehículo, en el camino, para identificar sus logros y sus éxitos. Y me encanta acompañarlos en su viaje. Así que le damos las gracias a Mirla por compartir esas reflexiones y experiencias tan preciosas sobre cómo ella navega
este componente de la mentoría y el autocuidado, como ella dijo, para continuar haciendo lo que uno ama y su pasión. Entonces creo que vamos a pasar a la próxima pregunta. Y esta, en realidad, son dos preguntas que yo pensé que eran en el mismo ámbito, así que quería asegurarnos de quizás contestar ambas, quizás parte y parte. Así que vienen de dos personas del público distintas. La primera dice, ¿cómo podemos mejor preparar al mentí o al aprendiz para enfrentarse a la realidad del racismo y a la oposición sistémica de la estructura del poder a los conceptos y prácticas multiculturales? Y aparte, pueden compartir cómo el colorismo en las comunidades latinas impacta las relaciones de mentoría. Así que si alguien quisiera compartir o comentar algo relacionado con esta pregunta o preguntas, gracias. Germán, adelante, gracias. Sí, pues yo puedo contestar primero, si no les parece mal al resto del grupo. Yo creo que la última pregunta me puso a pensar en mis mentores en el pasado y yo quería desarrollar un poco lo que dijo Manny de lanzar una red más amplia y cómo a veces los mentores pueden venir de otros grupos culturales distintos al nuestro. Y yo he recibido mentoría de personas que han, ¿verdad?, tenido diferentes entidades de minorías y hay veces que yo he aprendido muchísimo sobre el racismo y distintas formas de opresión y marginalización, de la manera en la que ellos han podido marcar y arrancar casi su propio camino debido al impacto de los sistemas sobre quiénes ellos son. Así que mi asesor doctoral era una mujer de descendencia judía y su trabajo tenía que ver con desarrollar resiliencia. Su investigación en el momento era sobre desarrollar un programa de resiliencia para las mujeres en los campos científicos o STEM, y gran parte de ese trabajo se ha aplicado para apoyar a mujeres de color en estos campos científicos o STEM. Y yo aprendí tanto sobre ella y sobre su enfoque, sobre cómo apoyar a comunidades minoritarias, en particular las mujeres en campos donde ellas son minoría y están oprimidas. Y aunque ella no necesariamente estaba hablando sobre mi experiencia como una persona de color o como inmigrante, yo aprendí muchísimo sobre cómo ella desarrolló su propio camino y ahora está utilizando esa posición de poder y conocimiento y multiculturalismo en el campo de las ciencias para crear programas que apoyan a otras personas, ¿no?, que están en campos que son difíciles para ellos navegar. Y durante mi internado y un programa posterior, yo recibí mentoría de unas mujeres latinas maravillosas y mujeres queer, y yo aprendí muchísimo de ellos, de cómo ellos navegaban, cómo las prácticas, la psicología se alineaban con sus valores y cómo básicamente hicieron sus posturas, las cogieron las suyas propias. Y eso está muy alineado con quiénes son estas personas y trabajar y servir a las comunidades y las poblaciones con las que ellos les importaban. Y yo aprendí con un director de adiestramiento que era un hombre negro y aprendí de él cómo era navegar la psicología como un hombre negro y cómo pudo llegar a convertirse en director de adiestramiento y de capacitación en una universidad muy importante. Y eso fue muy inspirador. Y también yo recibí mentoría de personas en la comunidad asiática, hombres asiáticos, personas del sur de Asia. Así que nuevamente es una manera, ¿no? Hay algún hilo común de ver cómo cada uno de estos grupos están unidos por la opresión, por experiencias de opresión, aunque son diferentes las comunidades, y cómo cada uno de nosotros busca y encuentra una manera de resistirse y de crear apoyos para las personas que vienen detrás de nosotros. Gracias, Germán. ¿Alguien más que quiera compartir o hacer algún tipo de comentario en esta área? Sí, Melanie, adelante.
Yo me gustaría añadir a lo que ya ha hecho Germán para poder llevarlo a la relación que está, ¿verdad?, justo frente a ti. La mejor manera en la que yo sé hacer estas dos cosas que preguntan es nombrando estos problemas o asuntos cuando surgen, nombrar el poder, nombrar el privilegio, nombrar el color, el racismo cuando sucede. Cuanto más inmediatamente sea, mejor. Y después trabajar en esto juntos. Así que cuando yo estoy trabajando con mis estudiantes, yo nombro mis dimensiones de identidad y dónde, en qué ámbitos yo tengo privilegio y en otros donde, ¿verdad?, se entiende que yo estoy marginalizada. Y yo tengo un ejemplo bien tonto, pero entiendo que estas personas estas cosas quedan muy claras en conversaciones del día a día. Por ejemplo, un estudiante graduado, en realidad podría ser cualquier persona, alguien que está tratando de conectar con otro y no están obteniendo una respuesta a su correo electrónico. Y yo digo, bueno, el poder quizás sea un factor. eh, no eres una cantidad conocida, no hay manera de ubicarte. Simplemente eres un estudiante, no te conozco, quizás no me importas para nada, así que vienes y borras el correo electrónico, el mensaje. ¿De qué maneras podemos trabajar dentro de esta estructura de poder para poder nivelar un poco este asunto? Así que hay veces que tratamos de hacer un poco de brainstorming o de lanzar ideas, pero una solución típica es, mira, cópiame a mí en el email y dependiendo de quién sea, hay veces que eso ya con eso es suficiente. Y hay veces que en cuanto a mí me copian, yo envío un correo electrónico como diciendo, ay, gracias por establecer esta conexión, esto es excelente, estoy ansiosa por poder escuchar de parte de ti. Es una manera muy sutil y pero muy concreta de atender esa diferencia en el poder y de yo utilizar mi privilegio para poder apoyar a una persona a quien yo estoy tratando de ayudar a seguir adelante. Y eso es un ejemplo muy minúsculo. Creo que hay millones de ejemplos en la vida diaria de cómo caminamos en este mundo. Y creo que nombrar estas cosas a medida que suceden y conectarlas con teorías y con literatura existente en particular, ¿no? Si es posible, eso es muy, muy particularmente poderoso. Hablar qué sabemos de sobre el colorismo, pues tenemos hallazgos. ¿Qué sugiere esto que nos dice y cómo surge esto aquí? ¿Cómo lo vemos? Así que yo me doy cuenta que hago esto bastante a menudo y me parece que es una manera muy poderosa para atender estas dos preguntas o inquietudes que trajeron a colación. Sí, gracias, Melanie, gracias por traer esos ejemplos tan concretos. Simplemente comunicarse a través del correo electrónico. Hay veces que se nos olvida que ahí hay dinámicas de poder en una cosa tan tonta como una comunicación a través del correo electrónico, incluso a través de esas cositas de la vida diaria y esas interacciones interpersonales. Es bueno hacerlas visibles y ver cómo esto se da. Gracias. Así que quizás entonces nos podemos mover a la próxima pregunta. La próxima pregunta y comentario dice, he tenido el privilegio de ser mentor para estudiantes de posgrado. Recientemente me preguntaron por qué no le daba el mismo tipo de mentoría a todos los estudiantes y no solo a los estudiantes latinos. No sabía cómo explicar por qué siento que los estudiantes latinos necesitan mentores que hablen su lengua y compartan sus valores culturales. ¿Tienen algún consejo para defender esta postura mejor cuando otros nos cuestionan por qué los estudiantes latinos y los proveedores de salud mental podrían beneficiarse más de un mentor que también sea latino? No quiero ser exclusionista, pero no sé cómo abogar por las necesidades de los estudiantes latinos. Agradezco a todas las personas que nos hicieron estas preguntas que son tan vivas y tan pertinentes para nuestro campo y son algo que podemos entender todos los que trabajamos en la salud mental. Yo voy a decir que algo que me viene a la mente cuando escucho esta pregunta es algo que mencionamos en el último webinario y es algo que decían que debemos utilizar los datos y la investigación a nuestro favor y utilizarlos como un vehículo para que se genere el cambio. Y
para cambiar el currículo y tal vez también debamos aparear profesores y estudiantes. Y hay mucha información sobre cómo las relaciones de personas culturalmente parecidas, el tener a un profesor que se vea como uno y hable como uno puede tener un resultado de impacto. Así que hay mucha investigación que apuntala esta postura. Sí, yo en verdad, como he escuchado esto tanto con el pasar de los tiempos y esto se acumula como a las microagresiones, yo tengo muy poca paciencia para esto. Y me parece que la persona que hizo esta pregunta, que es en una manera muy concienzuda, esta persona está compartiendo su experiencia. Tal vez esa persona, tanto como yo o los demás aquí en el panel, estamos poniendo una premisa de que todos deben obtener lo mismo de los demás. Y yo empecé a criticar esa premisa. La igualdad no es equidad. Darle a la gente lo que necesita, cuando lo necesita y cómo lo necesita. Yo no voy a enseñarle a un estudiante que conoce de regresión múltiple innova una prueba T. O sea, tengo que comenzar con el modelo de ecuación estructural como educadores. Tenemos que ajustar la manera en que enseñamos todo el tiempo. Si alguien tiene una necesidad concreta, podemos seguir el método socrático. No sé, tenemos que ver las etapas de desarrollo y cómo ajustarnos cultural y contextualmente de manera más amplia. Para mí, de verdad, no tiene sentido hacer lo mismo para todas las personas. Así que yo pasé de tratar de responder las preguntas a cuestionar las preguntas. Ahora yo estoy en un puesto donde yo puedo hacerlo, tengo más poder y no todo el mundo puede, así que tal vez mi respuesta es útil solo para algunos y tengo curiosidad de ver cómo mis colegas manejan estas situaciones. Adelante, Germán. Bien, creo que contesté demasiado pronto, pero nada, siguiendo con lo que dijo Melanie, un enfoque general no funciona para todos y tenemos que traer una lente clínica a esta pregunta. En un entorno clínico vemos pacientes con muchas necesidades diferentes y no podemos tomar un enfoque general para todas las presentaciones como depresión, esquizofrenia. O sea, no no podemos tener un enfoque general, tenemos que tallar a la medida nuestros enfoques para esa población específica. Así que para contestar esto desde el punto de vista clínico es la práctica clínica, cómo tenemos un enfoque basado en las personas, un tratamiento individualizado de acuerdo con la persona con la que trabajamos y las identidades que se intersectan en ese paciente con el que trabajamos, además del apoyo que haya disponible. Algo que se me ocurre es que un enfoque más general, es algo que nos ayuda a centrarnos en la persona como coaches y podemos tener un enfoque más centralizado. Muchas gracias a ambos. Germán, por favor. Yo quiero añadir algo y de verdad agradezco y aprecio lo que hablaron Germán y Melanie sobre el tallar a la medida nuestro sistema para cada paciente. Y tengo una reacción a cuanto a esto. A veces esta pregunta viene desde un punto de curiosidad y el querer entender, pero me parece que hay algo subyacente a esta pregunta y lo voy a conectar a la cuestión de racismo y colorismo. Me parece que aquí hay una cuestión de un racismo ciego ante los colores. Es decir, no vemos la raza, no vemos la etnia,
Todos los estudiantes son iguales y deben recibir lo mismo. ¿Por qué no tratar y darle mentoría a todos los estudiantes de la misma manera? Y me parece que esto es un tipo de racismo muy dañino y nocivo porque niega el tipo de dificultades que uno experimenta y que se ven en cada grupo étnico y racial, sobre todo aquellos que han sido subservidos en la educación superior, en la salud mental y en la psicología, y que han sido marginalizados y excluidos. Son personas desaventajadas en los programas doctorales y en psicología. Si vemos las estadísticas en la fuerza laboral, y los datos, casi todos los proveedores son blancos y los proveedores latinos son minoría. En los programas de psicología, casi todos los estudiantes son blancos y hay muy pocos estudiantes doctorales latinos. Así que esto de ser ciegos ante el color o la raza es algo que no nos ayuda a los latinos. Tenemos que tener tipos de mentoría especializadas para apoyar a estos estudiantes en sus campos. Por eso es que no podemos brindar el mismo tipo de mentoría. Tenemos que tener distintos programas para cada cual, sobre todo para aquellos que han sido excluidos históricamente de nuestro campo. Muchas gracias. Manuel, adelante. Sí, de verdad me encantan los comentarios de todos y todas. Germán, tú estabas hablando específicamente de algo que resonó en mí y estaba pensando en mí mismo para brindar el tipo de mentoría que estamos hablando aquí y que conversamos en el webinario, una mentoría holística y recíproca. Y hablo a nivel personal. Para esto uno necesita tener pasión porque necesitan dedicar mucho tiempo, esfuerzo. Y yo, al pensar en mí mismo como profesional, el ancho de banda que yo tengo para brindar este tipo de mentoría, personalmente tal vez soy un poco egoísta, pero yo guardo este tipo de mentoría para aquellos que son latines, para aquellos estudiantes que mencionaba Germán. Yo enfoco más en estos estudiantes y tuve la gran fortuna de tener una mentora latina al principio de mi carrera y lo mencioné en el webinario también. Y me parece que todo estudiante puede beneficiarse de la mentoría, pero hay tan pocas personas e individuos, así como nosotros, que puedan estar en la posición de brindar mentoría, de hacer espacio para estas personas y que puedan ayudarlos a progresar profesional y personalmente. Y otros estudiantes que no son latinos, que tal vez no son primera generación en la universidad, me parece que ellos tienen muchísimas otras oportunidades de mentoría y otras fuentes para recibir una mentoría fenomenal. Y hablando a nivel personal, no es el mismo caso para los estudiantes a los cuales yo les brindo mentoría. Así que por eso yo quiero estar bien presente para ellos. Gracias. Gracias y gracias por todo. Gracias por las respuestas a esta pregunta. De verdad, me parece que a veces no es suficiente el ser consciente a nivel cultural y afirmativos, sino que es importante afianzar nuestras relaciones y sostenerlas. Los estudiantes de nivel graduado son parte de la fuerza laboral y trabajan con nuestras comunidades. Así que esto es vital para la retención, crecimiento, expansión y desarrollo de la fuerza laboral. Conocemos la importancia de el sostener y estar al tanto de las diferencias culturales y los enfoques culturales diferenciados. Pasando entonces a nuestra próxima pregunta, ¿tienen algún consejo sobre cómo mantener nuestras raíces culturales y representar a nuestra cultura en el ámbito laboral?
sin parecer poco profesionales. Normalmente esto se percibe como que no encajamos en la versión estándar de la cultura blanca y sus expectativas del profesionalismo. Y esto básicamente nos mueve, ¿verdad? Hay como un hilo conductor de la pregunta pasada a esta, así que por eso pensé que sería bueno poner esta pregunta dentro de este contexto. Esta pregunta me quema. Voy a tratar de hacer corto y breve en mis comentarios. Y esta pregunta para a mí resonó muchísimo cuando la leí. Y es tan desafortunado que alguien sienta que su trasfondo cultural o representar su cultura de cualquier manera sea no profesional en el entorno en el que están trabajando. Y nuevamente, hablando de mi propia experiencia, muy temprano en mi carrera, yo trataba de ser invisible, lo más invisible que pudiera. Yo trabajaba en una institución predominantemente blanca y yo sentía, o sea, hablamos del síndrome del impostor también en nuestro webinario, y yo sentía que había un elemento de síndrome del impostor y en cierta medida, en algunos casos, en algunos círculos, yo todavía siento un poco de eso, pero en ese momento, al principio de mi carrera, yo lo sentía, pero por completo, y siendo un hombre latino, me sentía muy fuera de lugar, y como me sentía tan fuera de lugar, ya fuera por mi acento o por la manera en la que utilizo las manos cuando hablo o porque hablo muy alto, hablo muy rápido o lo que fuera el caso, ¿no? Que en mi mente, probablemente por los mensajes que yo estaba recibiendo, entendía que eso de alguna forma no era profesional. Así que yo trataba de ser invisible y yo creo que eso fue a mi perjuicio, yo sí era invisible, así que yo le diría a esta persona que sean auténticas, que sean genuinas, que sean quienes son realmente y que no se sientan avergonzados ni permitan que nadie de ninguna manera lo hagan sentirse avergonzados de quiénes son ustedes como persona o por su trasfondo cultural o lo que pudiera ser cualquier caso, ¿verdad? Creo que si trabajas en un lugar profesional, tú eres un profesional sin importar de qué, cuál sea tu trasfondo. Y a mí me tomó mucho tiempo aprender eso. Tomó mentoría y personas a quienes yo les importaba realmente para darme cuenta de esto y para sacarme de esas tinieblas, por así decirlo. Y eso fue lo mejor que me pudo haber pasado. Si yo me hubiera quedado en las tinieblas porque estaba avergonzado de quién era yo o de dónde venía o por mi trasfondo y esa sensación de que yo no encajaba allí, de que no pertenecía, pues yo definitivamente no estaría teniendo hoy en día esta conversación con todos ustedes. Definitivamente. Así que gracias. Muchas gracias, Manny. ¿Alguien más que quiera añadir o contestar esta pregunta? Yo voy a entrar. Me encantó esa parte de que me quema, porque a mí me quema también. Y voy a nombrar, ¿verdad? Que el género es una intersección importante aquí, lo voy a nombrar. Yo ya estoy cansada, exhausta, irritada de la cantidad de veces que a mí me llaman, uso la palabra sassy, o con un poquito, un tonito ahí que me dicen asertiva, porque todos han aprendido a que no pueden utilizar la palabra agresiva ya, así que ahora te dicen asertiva, pero te lo dicen con un cierto tono de voz, ¿no? Ah, como que, ay, qué asertiva eres. No es lo mismo decir, oye, qué asertiva eres, ¿no? Así que tenemos esta manera en la que se transmite el mensaje, en la forma, y creo que esta pregunta resume todo lo que nos trajo a todos nosotros a este espacio, que cuando desarrollamos una comunidad de apoyo, donde tenemos mentores a todos los niveles, porque podrían ser mentores de pares, a veces que son personas en la cadena más arriba de nosotros o más abajo, porque a veces que mis estudiantes son mis mentores también. Yo creo que cuando uno puede juntarse y reunirse, uno puede redefinir lo que quiere decir ser profesional y puedes em, empujar o ejercer influencia sobre esas definiciones. Y yo creo que ustedes a veces me han visto en conferencias, yo siempre llevo pantalones, ¿saben por qué? Porque cuando era más joven yo me ponía vestidos y entonces recibía acercamientos no deseados y me decían que yo me estaba vistiendo de manera provocativa. ¿Y por qué? Porque yo nací y me crié en Puerto Rico y allí los vestidos son cortos, uno usa tacones, uno se pone maquillaje y eso era distinto.
de otras mujeres colegas en estos espacios profesionales y se consideraba provocador la manera que yo me vestía. Y sí, así que me pongo pantalones, pongo zapatos bajitos, son como porque me siento mucho más cómodo. O sea, para mí funcionó bien, pero ese cambio fue un cambio, en esencia, un cambio para autoprotección, mecanismos de autoprotección en contra de mi cultura y en la parte profesional. Y otra cosa que surge mucho aquí, me dicen, está siendo difícil, ¿no? Te estás poniendo muy difícil porque estás trayendo asuntos importantes de racismo, de inequidad, de inigualdad, de injusticia. Ay, qué difícil te estás poniendo. Solamente estamos tratando de terminar la reunión. Y esa dificultad no es profesional. No podemos, por favor, tener una reunión sin conflicto, porque el conflicto no es profesional. Estás haciendo a la gente sentirse incómoda. Así que en la medida en que tengan mentores que los pueden ayudar a ver ese tipo de gaslighting o de redirección y darte herramientas buenas de cómo ejercer presión hacia atrás, ¿no? Presionar más y darte un espacio donde te sientas normal y decir, sí, estás justificada. Yo creo que esta pregunta realmente capta todo lo que nos ha traído a nosotros aquí juntos y quería asegurarnos, ¿verdad?, de hablar esta intersección aquí de género, raza, etnicidad, nacionalidad, orientación sexual, identidad de género, el estatus socioeconómico. Algunas de las cosas más dolorosas que yo he visto es en esa dimensión que a las personas se les dice que no son profesionales porque no tienen el dinero de comprarse un tipo de ropa o de vestimenta en particular. Estas cosas son muy dolorosas a nivel muy profundo y tener personas con las que puedas conectar creo que es esencial para la supervivencia. Gracias, Melanie. Así que estaba mirando el tiempo, podemos entonces pasar a nuestra próxima pregunta, que es la última, y creo que tiene una conexión, estaba relacionado con esta pregunta número 7, y es, ¿verdad? Quizás para personas que están entrando en la profesión puede ser un dilema, así que quería traer esta pregunta para ver si la podíamos atender juntos. Y dice, gracias por sus comentarios sobre cómo apoyar el crecimiento profesional y abordar el síndrome del impostor, que de hecho eso fue lo que estuvimos trabajando y hablando en nuestro último webinario. Me interesa saber y entender cómo evaluar el lugar de trabajo y las oportunidades laborales que no solo nos ofrezcan una compensación financiera justa, sino que también nos brinden oportunidades para crecimiento profesional. Y para ponerlo en contexto, nuestro centro, nosotros hemos promovido estos aspectos de liderazgo en el pasado dentro del desarrollo de la fuerza laboral y creo que muchas de las cosas que nos gustarían discutir es no solamente sobrevivir, sino realmente desarrollarnos y florecer. Así que tener la oportunidad, creemos que uno debe poder tener la oportunidad para poder hacer eso. Así que si alguien quiere añadir algo, gracias. Sí, a mí me encanta hablar, así que voy rápidamente. Esto es lo último que voy a decir. Yo no estoy segura si esta persona está trabajando en un entorno, si está solicitando o está simplemente pensando en moverse a algún mejor a otro trabajo. Lo que yo sí quiero decir es que bueno, sí, la compensación financiera me parece a mí que es muy, muy importante, pero lo que me quiero enfocar un poquito más es en el aspecto de en el lugar donde ustedes están trabajando, donde quieren trabajar y mirando a los lugares a través de un lente crítico y realmente distinguir si estos esfuerzos de diversidad, de equidad o de EI, según lo ponen en su página de internet, solamente son palabrerías o es realmente algo significativo que te va a ayudar a ti. Yo estoy, ¿verdad?, tomando por sentado que esto es algo que es importante para ti, para la persona que lo preguntó, y si es importante, tienes que trabajar en una agencia que para ellos también sea muy importante esto. Y hay cosas que pueden mirar, y esto no es una lista exhaustiva. Hay que mirar las políticas y los procedimientos de DEI, las políticas, los procedimientos tienen grupos de afinidad, ofrecen grupos de recursos a los empleados, ofrecen adiestramiento de inclusión cultural, justicia social, incluso cómo celebran, cómo hacen celebraciones. Decimos, celebran festivos que son importantes para ti, que resuenan contigo de manera, con intencionalidad. Estos simplemente son algunas cositas que uno puede examinar. También podemos examinar cuán diversa realmente es la fuerza laboral,
de un lugar en particular. Si yo soy un hombre latino, estoy considerando una agencia, yo voy a estar mirando eso, ¿no? Voy a estar examinando a ver cuántas personas dentro de esa agencia potencialmente se ven como yo y comparten los mismos valores culturales que yo tengo. También quiero ver dónde se encuentran. Las personas que se ven como yo están todos como personal a nivel, ¿verdad?, de campo, y la gente del liderazgo, todos son distintos, porque eso también me dice desde el punto de vista de desarrollo profesional que quizás yo no voy a poder subir mucho en una agencia así, si no hay personas que se ven como yo en esas posiciones de liderazgo. Así que esas son algunas pequeñas cosas que podemos examinar. Gracias. Gracias, Manny. Sí, sí, yo puedo añadir unas cositas también. Germán, de verdad que no sé qué está pasando. En algún momento me paso cortándote todo el tiempo, disculpa. Así que nada, si pudiera añadir a lo que estaban diciendo Manny, yo estaba en la misma línea más o menos de pensamiento y quería añadir que no solamente examinar el DEI y estas áreas en particular, sino que también deberíamos mirar las oportunidades de capacitación o adiestramiento disponibles para seguir avanzando y mejorar, ¿verdad?, la movilidad, y cómo ese patrón ofrecen compensación para oportunidades de adiestramiento fuera de la agencia. Te están enviando a capacitaciones y adiestramientos, te están ofreciendo el apoyo que necesitas para subir al siguiente nivel. Existen fondos, o sea, todo de la parte, ¿no? El aspecto financiero. Hay apoyo financiero para esto, hay un apoyo de interés personal, apoyo en diversas áreas. Si ese apoyo existe y está disponible, y no solamente, y agradezco lo que dijo Manny, si simplemente son palabrerías o realmente te envían a adiestrarte, o hay datos que sugieren que las personas que van a estos adiestramientos sí pueden pasar al siguiente nivel, ¿no? Que los asciendan o se les ofrece la oportunidad de que asuman responsabilidades adicionales. O sea, ¿hay algún tipo de prueba de que este adiestramiento de llevar a la excelencia, sí, hay resultados, o es un adiestramiento pero que no llega a ninguna parte? Gracias, Germán. Sí, gracias a ambos. Esto resuena muchísimo conmigo también lo que ambos dijeron sobre mirar por ahí, a ver quién más está en ese lugar, cómo se ven, hay alguna otra persona que tiene un trasfondo similar, un trasfondo cultural similar, están en posiciones de liderazgo. Y eso es algo que yo me pregunto cuando estoy pensando en oportunidades. Esto puede ser oportunidades, no, quizás oportunidades para encuestas o quizás incluso fuera de oportunidades de trabajo, ¿no? Pienso, yo ser el primero, yo voy a ser la primera persona que estoy allí de la manera que yo soy y cómo se vería eso para mí. Estoy en un punto donde, ¿verdad? Yo quiero llevar a cabo esa lucha. Es algo que yo quiero hacer ahora mismo. Quiero ser la única persona minoritaria allí, o mirando quién podría ser mi mentor. Así que evaluando, ¿verdad?, dónde uno se encuentra en su propio desarrollo de identidad y ver quién podría ser un aliado, quién podría ser su mentor. Si yo soy la única persona así allí, voy a tener algún tipo de apoyo. Así que creo que esas cosas son muy importantes, y también conectando lo que había dicho Melanie anteriormente sobre el estatus socioeconómico y la marginalización de clase. ¿Qué tipo de empoderamiento está establecido allí para los trabajadores y los empleados? Eso podría ser importante también. Hay oportunidades para que los trabajadores se sindicalicen, hay protecciones establecidas. ¿Quién está abogando por aumentos salariales, protección laboral? Yo creo que eso también podría ser muy importante en ciertos contextos y para ciertos tipos de trabajadores. Así que también es otra cosa en la que podemos pensar. Y por último, pensando en lo que dijo Manny anteriormente sobre lanzar esa red amplia, yo creo que existen grupos, y quizás nosotros hemos tenido acceso a mentores que les ha ido muy bien navegando
este tipo de oportunidades laborales y poder obtener, ¿verdad? Su primer salario y paquetes salariales, sí, ¿verdad? Mirar esos mentores para ver cuáles son las mejores prácticas, de forma que uno no lo esté haciendo por sí mismo solo y que tengas ese apoyo, ese trasfondo de aprender cómo negociar, cómo defenderte a ti mismo, cómo abogar por ti, asegurarte que estás al entrar a una nueva oportunidad, un nuevo lugar de trabajo, entres allí con todo el apoyo que necesitas. Muchísimas gracias, Germán. Todo lo que ha traído todo el mundo es tan importante. Manny, ¿querías añadir algo? Me disculpo, Germán, lo que acabas de decir es tan importante y me hizo pensar en algo, se me ocurrió algo. Y para mí personalmente, quizás sea alguna cuestión cultural, yo tiendo a ser muy respetuoso y cuando estoy hablando con una persona que está en una posición de autoridad, tiendo a completamente, ¿verdad? Dejarle, ¿verdad? Respetarlo completamente. No trato, no soy asertivo para nada. Simplemente hago lo que me dicen, lo sigo. ¿Verdad? Según cómo va la cosa. Y en otros casos, en algunos casos eso está bien, pero en otros casos piensa mundo cuando estamos hablando de compensación financiera y negociar eso como una persona en un nivel más bajo, no tienes ninguna capacidad de negociar eso para nada. Y si tú me dices, mira, te pago $10 y en realidad vales 1000, yo voy a decir, sí, está bien, te cojo los $10, lo que tú digas. Y así por eso yo creo que tener esa mentoría, tener una persona que te pueda orientar, guiar, que te pueda dar ese apoyo, ¿no? Respaldarte y voy a llamarlo asertividad por falta de una mejor palabra, de poder tú defenderte a ti mismo y pedir lo que tú realmente crees que tú vales. Yo creo que a menudo nosotros nos quedamos muy cortos y no nos vendemos también porque no nos gusta la confrontación, no nos gusta discutir, y yo creo que eso es parte de estos poderes de opresión que existen sobre nosotros y que nos han hecho ser de esa manera. Por eso yo pienso que la mentoría, alguien que se encuentra en una posición de poder y autoridad, que está dispuesto a apoyarte, y lo mismo con el síndrome del impostor, que se lo mencionamos también. Si tú piensas que tú sufres de ese síndrome, yo creo que la mentoría es enormemente útil para poder contrarrestar esas sensaciones, esos sentimientos que tienes. Así que muchísimas gracias por eso, Germán. Gracias, gracias por traer eso a colación y creo que para todo nuestro público que trabaja en entornos clínicos, eso es muy importante. Como nosotros sabemos, aquellos que trabajan con las comunidades latinas tienen esos retos con unas cantidades de trabajo, unas cargas de trabajo enormes, muchísimos pacientes que estamos, ¿verdad?, atendiendo y a veces que necesitamos abogar y defendernos como grupo, ¿no? Como comunidad para exigir términos que sean justos y que se compense como se debería compensar. Así que muchísimas gracias por traer eso. Bueno, habiendo dicho eso, quería agradecerle a nuestros panelistas tan maravillosos por esta discusión tan viva y tan hermosa que salía del corazón. Quiero también agradecer a nuestras intérpretes que están detrás de las cámaras, ayudándonos a hacer posible esto posible, porque el acceso a la justicia lingüística es muy importante para nosotros y esto va a estar disponible en español y queríamos dejarles saber a todos que nos pueden seguir en distintas plataformas de medios sociales, Facebook, Instagram. Tenemos una página de internet donde pueden encontrar más información sobre nuestros eventos próximos, como este que tenemos, acabamos de tener, y muchos otros también. Así que habiendo dicho eso, queremos agradecerle muchísimo a ustedes, a sus comentarios y preguntas, y espero que vayan todos bien. Cuídense.